Sí, claro, se evita mucho mejor. Sí. Regresamos, amigos, con Carlos Requena. Nos estabas diciendo esta parte nueva que... Sí, una vez que tienes ya ese órgano permanente de control que va a vigilar la política interna de prevención delictiva, tienes que tener otro componente, que es llevar a cabo las medidas y las palancas del control. Porque una cosa es un programa de prevención dentro del seno de la corporación o la persona jurídica, y otro es un programa de control, supervisión y vigilancia. Entonces tienes que establecer todos unos sistemas de palancas de control para que todo el proceso productivo, administración u organizacional pues sea efectivamente vigilado, controlado y monitoreado constantemente para que la prevención se haga realidad. Estas políticas internas de prevención delictiva penal deben de estar redactadas en un lenguaje totalmente accesible desde el empleado del menor nivel hasta el empleado o director ejecutivo de mayor nivel. Es decir, tiene que estar totalmente cierto. Incluso estas políticas antiguamente, muchos empresarios solían hacer firmar a los empleados el consentimiento o que firmaran el conocimiento digitalmente o físico de que conocían las políticas. Hoy no bastaría que las conozcan las políticas, sino que se empoderen y las comprendan para hacer vivencialmente el cumplimiento regulatorio de prevención de riesgos penales en la corporación. Y eso implica otro elemento de la política interna de prevención delictiva, que tiene que tener una gran dosis de capacitación y formación en los recursos humanos o en las personas físicas que están integrando a la propia corporación. Y hablo una formación y capacitación a todos los niveles. Y esa formación y capacitación también tiene que irse actualizando conforme al nivel de riesgos que vaya enfrentando la corporación. Otro elemento es el canal de denuncias anónimas o el canal de denuncias, que se conoce en un anglicismo como el whistleblower, que es un sistema en donde todos los empleados, miembros de la corporación, de la persona jurídica, internamente o terceros ajenos, podemos denunciar posibles actos irregulares, ilícitos o delictivos para efecto de que sean investigados al seno de la corporación y por ende susceptibles de ser denunciados ante el Ministerio Público. Y aquí en este tema de las denuncias anónimas hay muchísimos temas para platicar. Pongo nada más un solo ejemplo. Hay empresas que no tienen la capacidad económica de llevar un sistema de monitoreo al interior, pero hay que hacerlo muy fácil. Decir, oigan, que aquí está el teléfono donde si somos 3, 4 empleados, pues el que ve algo irregular, pues llame al teléfono. Pero una corporación mucho más grande, a veces se hace insource la propia administración del canal de denuncias, o se paga a un proveedor externo para que lo haga outsourcing y maneje la administración de todo este flujo informativo de denuncias que constantemente corren con motivo de la actividad empresarial. Y que debe estar colgado del Comité de Integridad, de Ética o del Comité de Integridad. Pero te pongo un caso que ya sucedió. Esta empresa, cuyo nombre no vamos a mencionar ahora, guardaba la información un año. Toda la información del flujo que se recibía de denuncias anónimas, serias y formales, no tan serias, para efectos disciplinarios o temas mucho más graves, guardaba la información solamente un año porque su sistema de software así lo normaba internamente. Cuando se tuvo una investigación ante el Ministerio Público, resultó ser que uno de los posibles delitos denunciados tenía una prescripción mucho mayor de un año. Entonces el Ministerio Público cuestionó que con qué criterio de diagnóstico de prevención de riesgos penales guardaban solamente la información un año cuando la prescripción de este delito superaba los 3 años. Y ese simple dato, pues parecería que entonces la empresa no tuvo la prevención de ver que ciertos delitos de servidores públicos o de lavado de dinero conllevan prescripciones mayor de un año. Entonces eso podría funcionar como una evidencia, un dato ante una investigación de carácter penal. Entonces todo va un poquito cerrando la regulación interna de las empresas, pero frente al derecho penal. Otro tema muy interesante del compliance penal es lo que se conoce como el Departamento de Asuntos de Investigación Interna, Internal Affairs, o esta unidad de investigación de seguridad patrimonial o seguridad industrial en las empresas, que en realidad son policías privados. ¿Y cuál es el problema que estamos teniendo? De que el compliance penal
autoriza a que cuando sucede o surge un delito en el seno de la persona jurídica, en el seno de la empresa puede decidir el que lleve a cabo una investigación privada, una investigación interna, para tratar de encontrar el hallazgo, descubrirlo, acceder a él y hacer un levantamiento de información. El problema está en que si esos investigadores privados no tienen la capacitación para comprender los estándares procesales que el derecho penal requiere para el levantamiento, guarda, custodia, cadena de custodia de la evidencia, podemos tener varios problemas. Uno de ellos es que hayamos manipulado la evidencia del delito indebidamente y por ende se excluya o se anule para efectos procesales, o peor tantito, que el día de mañana acusen a la corporación de encubrimiento por haber alterado indebidamente las huellas, vestigios o productos de los delitos. ¿Qué tanto en especialmente afecta la cultura de que nadie quiere estar en un tribunal? Las empresas evitan al máximo el llegar a tener o litigar este tipo de asuntos en los tribunales, y en esta parte estas policías privadas con mucho desconocimiento tratan de cerrar los asuntos para dejarlos dentro de casa. Es como una cultura nacional que se tiene, y esto también está afectando esto. Bueno, para empezar, no hay cultura de prevención en México, bueno, y tampoco de prevención delictiva. Ojalá y vayamos hacia allá. Pero lo que estamos viendo es que también depende de la naturaleza del delito. No es lo mismo que el delito en el seno de la corporación haya sido un fraude que se persigue a petición de parte por querella de ofendido, a un delito de homicidio que pudiese perseguirse de oficio, y cada uno tiene componentes de gravedad distinto. O de robo. O un robo. ¿Qué pasa con el ejemplo de lo que está pasando en los bancos, en donde hay colusión se asume que hay colusión con los cajeros, con los ladrones externos? En mi opinión, creo que cada vez más en México ya estamos teniendo áreas de investigación privada mejor capacitadas bajo los estándares de la cadena de custodia del derecho penal, de orden público. Pero aún así no le gusta a las empresas, porque el hecho de indagar componentes delictivos internos, luego viene el problema frente a la propia policía oficial, frente a los ministerios públicos o los peritos. Pero hay que entender que en México ya está autorizada la investigación privada, es legítima, es legal, mientras obviamente cumplan los estándares de prueba lícita y de legalidad para el levantamiento y acceso a investigación. Pero ahí viene el problema. Hay un caso en donde una empresa tuvo un delito cibernético, en donde la empresa decidió contratar a un despacho privado en seguridad para todo ese levantamiento, investigación, extracción, pasando por los consentimientos de los empleados para revisar computadoras. Y fue exitosamente puesto en manos del Ministerio Público, que avaló de que la empresa, este despacho en seguridad privada, había cumplido los estándares. Pero hay otro caso en donde a una empresa le metieron droga, metanfetaminas, por ejemplo, en sus productos. Y no es tan fácil en ese tipo de ilícitos que los investigadores privados lleven a cabo investigaciones por el grado de riesgo que conlleva. Entonces, lo recomendable es que este Departamento de Asuntos Internos, que es a fin de cuentas los policías o los investigadores internos para la prevención de delitos, sí estén totalmente capacitados y conozcan los estándares de derecho penal para evitar temas de encubrimiento. Y de ahí podemos hablar un tema interesante. Otro componente del compliance penal es que están hoy en día algunos ministerios públicos pidiendo el costo de cumplimiento. Y esto es muy interesante, y yo aplaudo a esos ministerios públicos, porque si uno va al Instituto Mexicano de Contadores Públicos a indagar las normas de información financiera, parecería que todavía no hay un rubro de desarrollo contable financiero para que las empresas puedan decir o sacar o emitir su costo de cumplimiento de compliance. Pero creo que hacia allá vamos, porque imagínate una investigación interesante donde el Ministerio Público está presumiendo que el delito que se haya cometido en el seno de la corporación haya sido bajo el contexto de indebido control organizacional. Si la empresa llega a tratar de acreditar bajo un dato de prueba, medios de prueba, elementos de prueba que sí colman este compliance penal o política interna de prevención delictiva,
una pregunta del Ministerio Público es: oiga, ¿me puede dar su costo de cumplimiento para efecto de la implementación y aplicación de este compliance penal? Y si la empresa no lo tuviera o no supiera ni cómo reflejarlo, parecería que hay un componente de cosmético, porque si lo que no cuesta a una empresa, pues parecería que no es real o no es efectivo. Entonces, el costo de cumplimiento tiene también otra gama. Y en general, esta política interna de prevención delictiva, el problema que tenemos es que no hay nadie que defina si estos son los mínimos elementos, o puede haber más o puede haber menos. De lo que se trata es que esta política de prevención delictiva sea eficaz para la prevención de delitos. La ley de orden público no nos puede obligar a las personas jurídicas a que hagamos un compliance perfecto. Eso no existe, porque los riesgos siempre son perfectibles. Lo que sí nos obliga es que creemos medidas eficaces para prevenir posibles delitos futuros en el seno de la corporación. Y en esa lógica hay principios de razonabilidad con enfoque basado en riesgo, de acuerdo al objeto social y a la capacidad de administración de la propia empresa, el que se pueda solventar, y será materia de litigación y prueba el que tengamos cumplimiento regulatorio o no para riesgos penales. Claro. ¿Qué pasa con el ciberespacio? ¿Qué pasa con los ciberdelitos? Ya nos alcanzó, ya nos cayó encima, ya es un asunto de diario. ¿Qué pasa con el compliance penal en el caso de los delitos, de los ciberdelitos? Ahorita tenemos deficiencias. Primero porque, hasta donde tengo noticia, pese a que el cibercrimen es un fenómeno de los más relevantes en el contexto de la criminalidad, no solamente en México, sino en el mundo, parecería que el Estado mexicano y las propias corporaciones privadas estamos rebasados y no tenemos incluso la capacidad para prevenir o estar constantemente actualizando nuestros propios sistemas informáticos. Entonces, hay una deficiencia incluso en investigadores. Creo que la policía cibernética no se da abasto en la cantidad de investigaciones. Los sistemas han probado ser muy vulnerables, como acaba de ocurrir con respecto a la información que dio Banco de México en muchas entidades financieras. La ley FinTech, está creando un equipamiento normativo, creo que dista todavía mucho de ser una realidad. ¿Qué es lo que pasa? De que es muy complejo y muy sofisticado el llevar a un ejercicio de litigación todo un esclarecimiento de hechos de un cibercrimen, porque de alguna manera dependes de protocolos de investigación extremadamente técnicos y tecnológicos que serán susceptibles de valoración a un ministerio público que quizá no tenga la propia capacidad, lógicamente, o de jueces. Y ese fenómeno está conllevando a que, imagínate tú, los protocolos tan precisos y tan exactos para la extracción y levantamiento de evidencia cibernética, que lamentablemente muchas empresas no tienen la capacidad de prevenir este tipo de medidas. Tienen sus firewalls, tienen sus fuentes de protección cibernética, pero insisto, no es únicamente a nivel de equipamiento material, sino de la conciencia, a nivel de personas, data, información, procesos. Pero eso es un tema, no conozco todavía ahorita un hecho en donde a una empresa la hayan intentado imputar penalmente por un delito cibernético. No la conozco todavía. Y además tienes el problema de la territorialidad. Si te hackearon rusos, ¿qué ley de dónde aplicas? Y con otro problema, se conoce es el principio de la extraterritorialidad penal. Puede ser que la empresa esté en México, físicamente su planta, pero la administración esté en Estados Unidos, el servidor esté en la India y el hackeo proviene de Rusia. Entonces hay reglas de derecho internacional público que enmarcan, pero en realidad otro problema que tenemos es que el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que solamente los delitos establecidos en un catálogo del Código Penal aplicable serán susceptibles para generar o conectar responsabilidad penal a la persona jurídica. Eso es magnífico porque nos da una regla clara del catálogo. Pero en México tenemos 33 códigos penales y cada código penal tiene el derecho a imponer el catálogo que quiera. Es más, hay un ejemplo que
se dice, pues aparentemente con mucha simpleza, pero que causa problemas. Por ejemplo, el Código Penal Federal trae un catálogo obviamente limitado de delitos, muchos pero limitado, de los que son susceptibles a nivel federal. Pero el Código Penal de la Ciudad de México no trae un catálogo, porque todos los delitos del Código Penal de la Ciudad de México son susceptibles de generar responsabilidad penal de persona jurídica mientras hayan sido cometidos en este contexto de indebido control organizacional. ¿Y qué es lo que decimos? Pero ¿cómo es posible si el Código Nacional exige que hay catálogo? El Código Penal de la Ciudad de México no trae catálogo, porque dice que podrán ser los delitos dolosos, culposos o los de tentativa los que generen responsabilidad penal de empresa. Y la respuesta es que como el Código Penal por su naturaleza es un catálogo, pues en realidad el catálogo a la luz del Código de la Ciudad de México es todo el Código Penal. Entonces imagínate decir a un empresario que opera a nivel federal, a nivel Ciudad de México y a nivel que tiene que llevar a cabo una cadena de riesgo. Lo que estamos sugiriendo es que tratemos de hacer los diagnósticos de riesgos, empecemos por los más graves, por las contingencias reales que ha tenido la empresa en los últimos 3-5 años, porque este tipo de compliance penales, para que realmente sean eficaces, y fíjate cómo la ley exige que sean eficaces, pero no necesariamente eficientes, porque la eficiencia implica hacerlo más con los mínimos recursos, pero la eficacia es que las cosas realmente sucedan en la realidad. Entonces exige la eficacia, pero para realmente equipar un compliance penal no es de un día para otro, se requiere tiempo, se requieren esfuerzos económicos, administrativos, y de ahí que el empresariado, por lo menos el empresariado a escala nacional, hay 3 tipos de empresas que le hemos mencionado, que son las empresas que no conocen la reforma de la responsabilidad penal de persona jurídica, no la conocen por las razones que tú quieras, y el gobierno no ha difundido la necesidad del cumplimiento y viven totalmente en la ignorancia, y pues así viven y sobreviven. Luego está el segundo tipo de empresas que ya conocen de la reforma, pero que no tienen la capacidad económica de integrar una política interna de prevención delictiva, o no quieren por las razones que tú quieras. Y luego están el tercer tipo de empresas, que esas son las que ya lamentablemente han tenido un requerimiento, una cita de la autoridad susceptibles de investigarse en el contexto de su organización de un delito de responsabilidad corporativa, y esas sí están queriendo y están pudiendo bajo la necesidad del equipamiento penal. Entonces la pregunta es ¿cuál es el estímulo o la motivación para que una persona jurídica adquiera una política de prevención delictiva? O entra bajo una cultura de cumplimiento porque esa corporación, esa persona jurídica es congruente y consistente con su principio de legalidad y cumple voluntariamente con toda la norma dura de orden público y la suave de las mejores prácticas corporativas, o es una empresa que está entendiendo que la prevención y el riesgo autogenerado o el riesgo generado por terceros le puede impactar en responsabilidad penal. Entonces sí, es una empresa que está en la cultura de la prevención, o son empresas que van a tener que aprender bajo la teoría del látigo, del miedo y de la necesidad dramática por la evitación de la sanción. Y este es el juego de que hoy en México no está articulada una política pública, porque estamos hablando de la planta productiva nacional, con independencia de sindicatos o de partidos políticos, ¿verdad? Y que además le pega al sistema judicial. Exacto. Y en realidad hay una tesis que yo comparto, de que en México, con este grado tan alto de fenómeno delictivo y de fenómeno de criminalidad que nos rodea, en realidad lo que está haciendo el Estado es cediendo y haciendo copartícipe de la política pública en seguridad pública a las empresas. Ahora está convirtiendo a las empresas en policías o en garantes de la legalidad o de la seguridad pública al interior de las empresas en una coparticipación, pero lamentablemente creo que estamos rebasados Estado y empresas todavía en materia de seguridad pública. Eso que dices es muy grave, porque es una transferencia de responsabilidad. Por lo menos transferencia
de la prevención de delitos en materia de seguridad pública, sí lo es. Y otro componente, si esta reforma legal de responsabilidad penal de empresa o de persona jurídica no distingue con toda claridad que hay dos tableros, digamos, corporativos, donde juegan las empresas de la delincuencia organizada, que esa es criminalidad de empresa. Esas empresas son creadas ex profeso para delinquir, para importar drogas, precursores químicos o para vender facturación. Esas empresas, por su naturaleza, no tienen compliance porque su espíritu es 100% delictivo. Se crearon para delinquir con una fachada de legalidad. Pero hay otro tablero en donde están todas las empresas que sí se crearon lícitamente, legalmente creadas, pero que por un indebido control organizacional dejan espacios para que se cometan delitos por no haber prevenido los mismos. Pero parecería que hoy la ley, con independencia de la ley contra la delincuencia organizada, la ley federal, parecería que en compliance penal está tratando igual a todos. Entonces no importa si eres de la delincuencia organizada o no. Y también no importa si eres chiquita, una pyme o un grupo global. Entonces lo que se exigen son reglas claras para que las personas jurídicas puedan cumplir con facilidad y no complicar el sistema que de por sí, con tanta impunidad y con tanta violencia, y es muy complicado el traer a un segundo sujeto adicional a la persona física, que son ahora las personas jurídicas. Carlos, tenemos 4 minutos. ¿Qué le recomendarías ante todo este escenario a los abogados? A los abogados independientes, porque también tienen que enfrentar esto con otros ojos, ¿no? Yo lo que recomendaría a los despachos de abogados, primero a los que pretenden o quieren vender servicios de compliance o de defensa de compliance o cualquier servicio legal profesional que tenga que ver con compliance, que lo que tienen que hacer urgente es que si son persona jurídica, tienen que protocolizar a través de su órgano de administración más alto de decisión, protocolicen la voluntad de cumplimiento regulatorio y que pongan el ejemplo, porque hoy los despachos que están teniendo equipamientos de compliance, que están autorregulándose con las mejores prácticas y adquiriendo cumplimiento regulatorio de orden público, estamos dando una competitividad mayor que aquellos que no la tienen. Que además hay que comprender, en otros países como en España, han estado acusados despachos de abogados como personas jurídicas por responsabilidad penal de empresa, por copartícipes o partícipes de delitos corporativos malinterpretados o no. Entonces, lo primero que recomendaría es que se equipen con el compliance. El costo afortunadamente no es tan alto para un despacho, pero creo que es ser congruentes y consistentes con esa cultura organizacional. Es el primer consejo que les daría, ¿no? Y el segundo, que creo que vale mucho la pena, es que participen en foros de cumplimiento, en foros de compliance, intercambiemos mejores prácticas de litigación o profesionales y unifiquemos a través de gremios, de organismos como el foro jurídico o de barras de abogados, pues la iniciativa para que, así como el sistema anticorrupción está desarticulado, pues también el sistema penal en materia de compliance penal sigue desarticulado. Y no podemos, por ejemplo, tengo noticia de que con motivo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, los canadienses y los americanos dijeron en un rubro, ¿cómo es posible que las empresas canadienses y las americanas tengamos una regulación de cumplimiento de orden dura y suave y tratemos de competir con un mercado en México, donde en México no están equipadas con compliance penal por modos a un nivel de lo que la ley ya les exige? Entonces, la conclusión es que hoy, de acuerdo a nuestra legislación federal y de las entidades federativas en materia de responsabilidad penal de persona jurídica, parecería que muchas empresas están en falta, en no entender y no querer tener integrado su política interna de prevención delictiva, de riesgos penales, a pesar de que tienen otras gamas de regulación. Entonces la invitación es a discutir, conocer y que haya reglas claras, porque si el Estado mexicano no tiene reglas claras en esta materia, auguro una crisis legislativa y un caos de interpretación brutal.
Carlos, muchísimas gracias por haber venido al foro. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y nos despedimos de nuestra audiencia. Muchas gracias.